Bienvenidos. Esta noche hablaremos de los mensajes, ya no son advertencias, sino son decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que cortará la ayuda para los países del Triángulo Norte, luego de que no han podido impedir el paso de la caravana del migrante. ¿Qué consecuencias tendrá esto para nuestros países? De eso hablaremos en este programa con la etiqueta SF Recorte Trump, pero antes los dejo con la nota del día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que empezará a cortar la ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador. Afirmó que no fueron capaces de impedir que personas dejaran su país y fueran ilegalmente a Estados Unidos. Trump añadió que puso en alerta a las patrullas fronterizas y a los militares ante lo que calificó de emergencia nacional. Gran parte de la caravana que salió el 13 de octubre de San Pedro Sula, en Honduras, logró ingresar a México ilegalmente el fin de semana y durmió en la plaza principal de Tapachula. Arribaron a esta ciudad del sur mexicano luego de recorrer más de 760 kilómetros a pie con bebés y niños a cuestas. Poco más de 700 que sí entraron legalmente, según datos oficiales, están alojados en albergues del gobierno, donde les aseguraron que iniciarán sus solicitudes de refugio o visa. Ya veía usted la nota, la etiqueta SF Recorte Trump. ¿Qué consecuencias tiene este anuncio del presidente estadounidense? Para profundizar sobre esta noticia tenemos en el estudio a nuestros analistas Estorro Zapeta y Daniel Herring. Muy buenas noches. Buenas noches. Feliz inicio de semana, para algunos parece domingo, lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes, estamos en lunes. No, y comenzamos con esta noticia. La buena noticia es que la semana laboral tiene un día menos, digamos. Un día menos, será una semana corta para muchos, pero bueno, entremos al tema del día, este anuncio del presidente Trump que ya viene concatenado con otros tweets oficiales de la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, en donde en un primer momento amenazaba a los presidentes y no impedían el paso de la caravana y luego dicen, bueno, ustedes no pudieron, sí, voy a entrar en acción. Pero ¿qué pasa, Daniel? Cuidado con considerar que un tuit es una decisión, porque no lo es. Bueno. No deja de ser un tuit. Es él, es Donald Trump. Es el tuit de Donald Trump. Parece que hay bastante evidencia que dice que Donald Trump maneja él su Twitter, no es el típico. No es nadie de su administración. Que tiene la cuenta de Twitter es manejada por otra persona. Digamos, parte de su éxito es que la autenticidad de Trump, de su estilo, está muy reflejada en los tweets y efectivamente ha dado una serie de mensajes en Twitter y en otros formatos donde se queja y ataca directamente a los liderazgos de la región, ¿no? Directamente. De ahí a que esto vaya a ser una decisión, yo creo que hay un trecho bastante largo, ¿eh? O sea, la pregunta sería, ¿le conviene a Estados Unidos recortar la ayuda, la cooperación? No solo eso, depende exclusivamente de Trump. No tenemos evidencia de que Trump ha hecho esto antes. O sea, esto de tirar una amenaza y después se hace todo lo contrario a lo que decía la amenaza, también hay que contemplarlo. Y digamos, cuando vemos la actitud de Trump con Corea del Norte, por ejemplo, que ahora nos reímos, pero hubo un momento en el que Trump por Twitter básicamente le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Guerra nuclear? Pues mis bombas son más grandes que las tuyas y tal. Y ese tipo de cosas. ¿Y cómo acabó esta historia? Bueno, pues acabó en unas conversaciones, en unas negociaciones. Que algunos alaban como un gran éxito, otros dicen, mira, va a ser más un balón de oxígeno a Corea del Norte, pero ahí están. O sea, desde luego no acabó en una guerra nuclear. Yo creo que cuando se calmen las aguas y cuando pasen las elecciones de medio término, porque esto claramente es discurso de elecciones de medio término, eso hablaremos en el creo que el escenario es otro. Yo sinceramente no creo que vayan a hacer esto que está diciendo Trump de cortar completamente toda la ayuda, con lo que implica, porque no solo es la ayuda monetaria concreta, que podemos hablar de eso, que tampoco es gran cosa, sino que es la decisión política de tener un plan hacia la región. Y básicamente lo que está diciendo Trump, pues ¿saben qué? Vamos a cortar lazos con ellos y que estos países, que ya sabemos cómo nos ha definido Trump, que es de una manera no muy amable, estos países que me están generando un problema y que tienen liderazgos que no son capaces de sacar la tarea, como en el tuit que tienes justo detrás, que es lo que viene diciendo Trump desde hace bastante tiempo, o sea, desde estas últimas semanas, creo que más bien va a haber todo lo contrario. Van a pasar las midterms y lo que va a hacer es que Casa Blanca, con sus estrategas,
con las personas que importan, que mandan, van a volver otra vez a mirar hacia la región y van a replantearse la estrategia. Pero que va a haber estrategia, va a haber estrategia. A ver, ¿cómo tomamos estos mensajes del presidente Donald Trump? Estuardo, Daniel dice, hay que entender que estos mensajes, estos tweets de Donald Trump y la política pública, las políticas que se originan desde Casa Blanca a veces son diferentes. ¿Cómo hay que entender estos mensajes? Bueno, yo lo entiendo más como una presión para los gobiernos para decir, miren, controlen a su gente. Pero vamos a ver, recientemente, y eso fue hace ya que un par de días, empezó a circular una teoría que es como le dicen los gringos, conspiracy theory, ¿verdad? La teoría de la conspiración por la cual él acusa a los demócratas de provocar esto. Sí, de provocar todo esto a través de ONGs y todo esto en la región para que ejerzan una presión enorme sobre el gobierno. Y ahora que ya principiando noviembre son las elecciones de medio periodo, los midterm elections, entonces eso sería una presión. Bueno, también lo puedo decir del otro lado, también puedo decir que la CIA pudo haber provocado esto y que pudo haber sido previendo, ¿verdad?, esas elecciones y viendo en el retrovisor hacia cuál fue uno de los temas que le dio el éxito a Trump, que fue esa retórica populista anti-inmigrante. El muro, sobre todo, el ¿no? muro, que fue sobre uno todo, de los puntos que provocó más titulares. Cuando vienen elecciones, oh sorpresa, empieza a surgir otra vez el tema de la migración como una amenaza, como y entonces el temor empieza a jugar otra vez en el votante gringo, y entonces la lógica sería que este es el gobierno que defiende a Estados Unidos para hacer otra vez a Estados Unidos ¿Crees grande? que estos tweets entonces están más enfocados en el votante estadounidense? Por supuesto. Y no se debe de preocupar Jimmy Morales ni Juan Orlando y compañía. Bueno, eso es otra pregunta, ¿eh? Porque esa es otra pregunta. Te estás diciendo que si se tiene que preocupar Jimmy Morales y Juan Orlando. Jimmy Morales y compañía. Yo creo que esa es otra cuestión distinta, porque una cosa es a corto plazo el impacto, que está teniendo impacto, por cierto. Para los que ven una conspiración de los demócratas en esta caravana, cuidado, porque los datos te están diciendo que las encuestas están retornando a una competencia más competitiva, por lo menos en Congreso. Parecía bastante claro que el Congreso lo iban a ganar los demócratas, hoy no está tan claro. Y parecía que había cierta duda, aunque con grandes posibilidades de conservar el Senado de los republicanos, y cada vez está más claro que van a conservar el Senado. O sea, si a alguien le está viniendo bien esta crisis migratoria, es a Trump y el discurso que tiene mucha pegada, un discurso de rechazo a la inmigración que tiene su lógica en el propio Estados Unidos. Ahora bien, que de verdad están viendo a los gobiernos de la región como gobiernos que no solucionan y como gobiernos que no son amigos y como gobiernos a los que se les echan muchos cables pero que realmente no responden al final, también hay que tomárselo en serio. Yo no creo que eso haya que tomárselo así a la ligera. No deben de pensar los presidentes de la región que esto es un tema de elecciones nada más. Ni creo que bueno, desde luego van a tener que abordar el problema como un problema de política pública real, porque yo sí creo que al margen de los efectos que tenga en la campaña electoral estadounidense, está siendo una caravana, pongan en todas las comillas, exitosa, en el sentido en que está atrayendo mucha atención y hay mucha gente que está viendo que es una forma efectiva de trasladarse. Y fíjate que decís una forma efectiva, y es correcto. Y si mirás el acercamiento de la caravana a Estados Unidos, oh sorpresa, llegan casi el 6 de noviembre. Cuando empezás a contar cuánto avanzan por día. De ahí a que alguien lo haya planeado es otra cosa, ¿eh? Sí, pero yo no creo que ni Soros ni Trump han planeado eso. Por eso. Lo que sí puedes es aprovechar el momento, el acontecimiento. Por supuesto, cualquier momento oportuno en política. Y lo ha aprovechado mejor Trump. Pero el que saca la teoría de la conspiración es Trump, por eso te digo, él saca la teoría de la conspiración, entonces esa también se puede voltear. Es que la teoría de la conspiración usted la puede ver el lado oscuro de la luna también. La saca como un arma, con correcto, un arma política. Sí. Y la está sacando como un arma para que aprovechar ese impacto. De ahí a que haya una organización puede ser, pero que la organización sea de Trump, eso es otra cosa. O que la organización sea de los demócratas es otra cosa. Bueno, también. pero es que lo de los demócratas ahí sí muy poquita por evidencia, eso, ¿verdad? Si aplican los mismos parámetros de conspiración que, digamos, hace Trump en contra de los demócratas,
aplicar los mismos parámetros de los republicanos. Y entonces ahí la pregunta es quién gana más. Y en ese discurso antiinmigrante ganan más los republicanos. Pero por mucho. Es más, ¿qué estratega demócrata se iba a sentar y iba a decir vamos a tener a un montón de miles de migrantes viniendo juntos y eso nos va a beneficiar electoralmente? Cuando sabe que ese es el discurso. ¿Dónde? Que si le eso da es la lo que victoria. le funcionó a Trump. Así Entonces es. no tiene, para mí, estratégicamente no tiene ningún sentido. Tiene sentido cómo lo está utilizando Trump y los republicanos. De ahí a que Trump sea el que lo organice es otra cosa. Yo no lo creo. Yo creo que es una lógica interna en Honduras. Creo que también hay una parte de necesidades reales y de organización espontánea, que a través de los celulares es cada vez más fácil hacerla. O sea, cada vez es más fácil tener una organización descentralizada sin que cada paso haya sido planeado por un gran estratega político maquiavélico, ni mucho menos. Yo creo que es una lectura muy poco sofisticada ver algo tan complejo como esto, y yo diría que aunque haya sido azuzada de alguna manera por algún tipo de político en Honduras, yo sinceramente no creo que sea diseñada de esta manera, pero que está favoreciendo a los republicanos, y que los demócratas no tienen ningún sentido que la hayan organizado porque de verdad no es un tema que les favorezca el azuzar el miedo anti-inmigración. Se ha visto porque incluso no han sabido responder o no han podido tener una narrativa como la tienen los republicanos y Trump en estos momentos. Vamos a la primera pausa, la etiqueta SF recorte Trump. Seguimos hablando sobre las consecuencias de la caravana hondureña que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Sobre este tuit del presidente Donald Trump que se publica hoy en la mañana, que hace referencia a que Guatemala y El Salvador y Honduras pues estarían ya no recibiendo ayuda económica. Miren, el tema de la migración es un tema bilateral de trabajo. Trabajamos con Guatemala en muchas áreas. Migración es solamente una de ellas y nosotros vamos a seguir en esa línea de seguir trabajando con Guatemala. No voy a hacer ningún comentario adicional sobre lo que el presidente dijo, solo que nosotros seguimos con todo el interés de seguir trabajando con Guatemala. Embajador, ¿cuál va a ser la situación de las personas migrantes que ya van cruzando México y que pues tienen como destino la frontera en Estados Unidos? Sí, mire, ese tema se lo dejaría yo a mis contrapartes de México y a su embajada de México. Yo no tengo ningún comentario sobre la situación en México porque no la conozco, pues yo solamente puedo comentar sobre Guatemala. ¿Y cuando lleguen a Estados Unidos, el país? Bueno, eso hay que preguntárselo al Departamento de Seguridad Nacional, que es el encargado de controlar las fronteras. Pero no hay ninguna opción a que pueda haber una negociación entre migrantes y el gobierno de Estados Unidos para que puedan entrar. Mire, el presidente ha sido muy claro, ¿verdad? Que a las personas que lleguen irregularmente, ilegalmente, se les va a detener y se les va a buscar la forma de cómo deportarlos. Eran las declaraciones del embajador Luis Arriaga en la frontera de Guatemala y México, allá en Tecunumán. Hablábamos en el primer corte de la narrativa que ha impulsado ya en varios mensajes en redes sociales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el hecho de que la caravana de los migrantes hondureños no ha podido ser detenida por las administraciones, los gobiernos guatemaltecos, y ahora se encuentran en tránsito por México. ¿Por qué es tan importante este tema migratorio? ¿Por qué ha causado tanta relevancia en los últimos días, incluso centrándose como un punto de debate en estas campañas de las midterms, las elecciones de medio periodo? ¿Por qué es tan importante el tema migratorio? Mira, es que el tema migratorio fue uno de los que llevaron los estrategas de Trump cuando él era candidato presidencial, precandidato presidencial, cuando estaba todavía con 16, estaba Ted Cruz, estaban todos los, estaba Jeb Bush, estaban todos compitiendo por la nominación republicana. Él lo llevó de tal manera que fue, y creo que mucho aconsejado por Steve Bannon, ¿verdad?, de este asesor altamente radical que después termina siendo despedido por el mismo Trump, en ver esos temas que levantaría un grupo, ¿verdad?, de votantes enorme en Estados Unidos, que serían como los trabajadores
para ponerlo más sencillo, los trabajadores manuales pero blancos, ¿verdad? O sea, los trabajadores, no los, se les llama de cuello azul a este tipo de trabajadores, de blue collar, ¿verdad? Trabajadores que son clase media, media baja, que habían sido olvidados por la élite demócrata y también casi olvidados por los republicanos, que viene y surge ese sentimiento muy nacionalista, eso de Make America Great Again. Ajá. Es una forma de hacerlo y de decirlo, pero decir también, ahí viene un enemigo. El enemigo es el migrante. De ahí proponer un muro, proponer también, digamos, una migración selectiva, ¿verdad? En la cual se entre por mérito a Estados Unidos. Y luego quitar la visa, la lotería de visas y todo eso. Pero eso sí pegó en esa población que al final es la población que le da la victoria al presidente Trump. ¿Esta caravana le da oxígeno a la campaña de los republicanos? Creo que vuelve a sacar otra vez el tema que precisamente le dio. ¿Cómo funcione ya anti-inmigración 2.0? No sé. Pero, digamos, regresando un poquito también al tema de la ayuda que da. Los datos que da USAID precisamente para estos 3 países que Trump ha dicho se le va a bajar la ayuda, en realidad la ayuda no es mucha. Yo estaba viendo que para Guatemala son datos de entre 2017 y lo que va del 18, 296 millones por ahí de dólares. Y alguien dirá, pero eso es mucho. Para El Salvador son como 75, para Honduras es como 124 o 125 millones de dólares. Pero vamos a Guatemala. Fíjense que ese dinero, esos casi 300 millones de dólares, que es en todo el año 2017 y parte del 2018, los guatemaltecos en Estados Unidos lo producen en 12 días. Tomando como referencia el ingreso de remesas, información del Banco de Guatemala de septiembre. Usted mire, septiembre, agarre el número de remesas que eran 750 millones de dólares, divídalo entre el número de días de septiembre y le va a dar cuántos, hacen 25 millones al día. En remesas que mandan. Ojo que la remesa no es el PIB de un mojado. Voy a usar la palabra mojado sin la carga que muchos querían, sino el guatemalteco que está en Estados Unidos indocumentado. Entonces, él produce y de lo que produce una cuarta parte lo envía 25% lo envía a Guatemala. 75%, entre 60 y 75% de lo que él produce se queda en Estados Unidos. O sea que para enviar esos 8,000 millones, ¿verdad? Que llegan al año, que ahora van a ser 8,000 fue el año pasado, arriba de 8,000, casi 200 millones, el guatemalteco o los guatemaltecos produjeron aproximadamente 32,000 millones. O sea, 32,000 millones, esos son 32 billones de dólares, porque mandan una parte. Entonces, la ayuda, también el petate del muerto aquí de Trump es un petatío, pues no es un petatón así. No es el gran... No es mucho. Gran cubrecama. Hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener en cuenta que hay una parte de esos millones que depende del año pueden variar de Correcto. 150, 200 millones. Hay una parte que se va a luchar contra el narcotráfico. Entonces, a lo mejor de esos, pónganle que son 20, 30, 40 millones de dólares, dependiendo del año o cómo veas los programas. O sea, Estados Unidos apoyándose a Estados Unidos. Exacto. No Estados Unidos apoyando a Guatemala. Es la agenda que le interesa. Sí, pues, pero agarremos los otros 200, 250 millones de dólares y son... que no es, es una parte relativamente pequeña del presupuesto, comparado con el presupuesto del Estado Nacional, y veamos cuánto dinero se quedan a empresas, básicamente, estadounidenses que ejecutan estos fondos. Porque cuando llega USAID y dice, bueno, tengo 30 millones en los próximos 5 años de ayuda para un proyecto de agricultura. Tengo 20 millones para un proyecto de prevención de la violencia, de aquí a 3 años, y salen estas convocatorias. No crean que toma 20 millones ONG, Estado guatemalteco o quien sea que sea el receptor. No, son empresas que manejan buenos capitales y que, se quedan con la mayor parte del pisto. Aquí el que debe estar sufriendo son los dueños de estas organizaciones
que ejecutan buena parte de los fondos de USAID. O sea, me gustaría ver cuánto acaba llegando de ese dinero en forma, digamos, medible y de impacto a la población guatemalteca. Es muy poco. O sea, cuando eliminas consultorías, capacitaciones, que pueden tener un sentido de política pública, no digo yo que no, pero cuando eliminas esas cosas y la parte que se queda esta clase de empresas, etcétera, etcétera, perdonen, pero no es tanto dinero. O sea, si eso llama masivo Trump, creo que está muy equivocado. Él que habla con tantísima facilidad de los millones y millones que él mismo puede hacer, todo el asunto. No es tanto dinero. Pero ahora, por eso mi parámetro Trump es qué hacen, o sea, contra qué lo puedo comparar, porque algo es grande o pequeño versus contra qué lo comparo. ¿Qué tan masivo y por eso, sí, qué tan masivo es, por eso yo lo comparo con el ingreso de remesas septiembre de 2018, septiembre que acaba de pasar. En realidad se tomaría 12 días. O sea, nuestros hermanos en Guatemala tomarían 12 días en producir eso que en ayuda, por lo menos en AID, Agency for International Development de Estados Unidos, ha dado en 2017 y lo que va en 2018, y eso varía. Entonces, también pongamos las cosas en perspectiva, porque mucha gente pregunta y los tuiteros dicen, ¿pero cuánto es? ¿Cuánto es? O sea, no es que si dejan de darlo se va a caer el gobierno, no. Los que se van a caer son estas organizaciones a no ser que, bueno, agarren otros proyectos en otras partes del mundo, pero de verdad es mucho dinero para ellos. No es tanto dinero para el ciudadano guatemalteco. Y luego estudiar el impacto que ha tenido, por ejemplo, esos 296 millones. Ay, Dios mío. Entre 2017 y lo que va a 2018. Perdón, programas que de verdad USAID uno no sabe en qué está pensando. Cuando mete un montón de dinero a algunas partes de la economía que no son tan productivas y que al final no dejan un gran aumento del PIB y que no tienen al final tantísimo impacto. Lo que yo lo leo de otra manera igual, no solo es el dinero, es el hecho de que haya una estrategia política hacia la región. El apoyo político, eso le iba a preguntar. Eso, mira, todo esto que tiene al gobierno tan envalentonado y que yo creo que eventualmente va a ir cayendo como el castillo de naipes que es, por mucho que mucha gente tenga un discurso apocalíptico o del otro lado un discurso excesivamente confiado sobre qué efecto tuvo lo que pasó hace 2 meses. Yo creo que esto se va a ir cayendo porque no es más ni menos que un respiro. Es un respiro que se dio a la administración de Jimmy Morales por parte de un actor muy importante que es el actor Estados Unidos. O sea, el hecho de que no haya habido una reprimenda y una presión directa por las acciones que llevaron a cabo a partir del 31 de agosto y con toda la influencia que en distintas instituciones tiene Estados Unidos que han ayudado a ralentizar la crisis, ha dado un respiro al gobierno. Esto, eventualmente, van a pasar las midterms, no va a pasar ahora mismo, pero esto eventualmente va a hacer que se replantee la estrategia hacia la región. Y cuando se replantee va a ser ya 2019 prácticamente. Va a ser ya con otros actores. Ya diciembre, en este país diciembre estamos en convivios y pueden estarse matando. Y arranca la campaña en enero. Puede haber una revolución francesa, la chapina, que aún así hay convivios y eso es lo más importante. Y entonces enero... Posponemos la revolución. Sí, no, y como espérate de revolución, Terminó, que vienen los convivios. Hay que ver a los primos. Espérate tranquila revolución. Entonces, en esa... Y es maravilloso eso. O sea, eso habla... Una tradición que te ha gustado. De un país que es un país que uno llega a querer tanto cuando ve ese tipo de Tenemos cosas. derecho a la fiesta, vos, hombre, y que el otro no quiere prohibir la fiesta también. En España también existe, que es el agosto. Agosto ya pueden estar ahí los franceses a punto de invadir España. Pero no, están tranquilos, agosto estamos descansando. Bueno, el punto es, después de enero ya quedan las piezas replanteadas y ahí es donde yo creo que Jimmy Morales y todos aquellos que se han acuerpado por Jimmy Morales, un presidente que es muy débil en popularidad, un presidente al que le van a empezar a abandonar mucha gente que ya empieza a pensar en el futuro, mucha gente le va a abandonar porque se van a otros proyectos políticos a hacer campaña, ya empieza a importar muy poco y le empiezan a hacer muy poco caso. Yo creo que ahí va a quedar completamente al amparo de lo que quiera Estados Unidos. O sea, eso de febrero, marzo, abril, mayo, Estados Unidos va a poder hacer con Jimmy lo que le dé, con el presidente Morales, lo que le dé la gana. Vamos a la pausa, la etiqueta SF recorte Trump.
Al regresar, ¿qué otras repercusiones tienen los mensajes del presidente Donald Trump y qué medidas están tomando las autoridades centroamericanas con la caravana de migrantes? Aún no hay claridad por dónde el gobierno de Estados Unidos comenzará a recortar o cortar la ayuda en perjuicio de Guatemala, Honduras y El Salvador, como lo anunció el presidente Donald Trump. Pero organizaciones migrantes no ven cabida en la orden que dio Estados Unidos de frenar la caravana masiva de migrantes hondureños, cuando a nivel regional existe movilidad e ingreso libre. El gobierno guatemalteco no puede restringir el ingreso de población centroamericana porque es signatario de este acuerdo, que implica la libre movilidad dentro de nuestro territorio. En los años fiscales de 2015 y 2017, Estados Unidos destinó para los países centroamericanos cerca de $2 billones, incluidos los $650 millones del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Nos parece que es un plan que se construyó nada más desde los estados y con los empresarios. Un plan que dice que es ser para ayudar a las poblaciones, para reducir los índices de pobreza y las problemáticas que los están forzando a migrar, porque finalmente son desplazamientos forzados. Pero justamente a estas poblaciones jamás se les tomó en cuenta para elaborar un plan de este tipo. Para los migrantes en Estados Unidos, el Ejecutivo norteamericano estaría debilitando la agenda centroamericana que busca fortalecer la gobernanza, seguridad y justicia, e incluso la lucha contra la corrupción e impunidad. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Regresamos a Sin Filtro. Las reacciones de los gobiernos centroamericanos a las caravanas. Este día se dan más noticias de otras organizaciones similares que se están conformando desde El Salvador, incluso en la frontera Honduras-Guatemala, igual otro grupo similar que se busca unir a esta caravana. Pareciera que el efecto se puede multiplicar en estos días si no se da una respuesta a esta movilización de personas. Durante el fin de semana, los presidentes de Honduras y Guatemala se reunieron para buscar alternativas para abordar esta temática y esta caravana de migrantes. Algunos han pensado que la alternativa es este retorno seguro, como le han mencionado, como ha sido llamado la operación, pero pareciera no tener muchos efectos de disuadir a la gente de ya no continuar este viaje. No, retorno seguro, ¿va a tener efectividad o no? No, no va a tener efectividad, por supuesto que no. Y es porque aquí, a diferencia de la migración venezolana hacia Colombia, por ejemplo, la cual se fue muy granítica, muy sólida, y fue, hubo días entre la frontera colombiana y la frontera venezolana que pasaron más de 60,000 personas. O sea, eso era lo que contaron, dejaron de contar, pero no se podía. Y así, no solo para Colombia, desde Venezuela, sino para otros países, aquí es diferente. Yo siempre he explicado que nuestro modelo de migración no es en bloque, no es eso de nos juntamos y nos vamos un montón de gente ahí, digamos, sino que el modelo de migración es básicamente buscar el coyote mejor nombrado, el coyote mejor renombrado en el pueblo o en el área, pagarle los $15,000 que cobra el coyote porque subió el precio del coyote, y darle 2 o 3 personas para que se vaya. Si es coyote VIP, pues es más caro, pero va solo con la persona que va a llevar. Se le paga una parte, si pasa al otro lado se le paga la otra parte. Entonces la gente vende terrenos, pero no es este el modelo entonces los del regreso seguro van a ser los que, como en Guatemala, pero no eran muchos, decidieron regresarse, pero eran como 2 o 3 buses. ¿Por qué no? Versus los 5,000 y lo que estábamos viendo en cámaras, que son grandes grupos, pero que al final sí se cuelan y se van a colar por los ríos, por el Avestia. Bueno, miren lo que ha pasado. Teníamos una columna que todo el mundo decía 4,000, 3,000. Ajá, más o menos. ¿Qué es lo que estamos viendo en las imágenes de Tapachula? El cálculo que se está haciendo, 7,000. Por eso el tuit de Trump.
no han sido capaces de hacer el trabajo de parar a la gente. Y tienes al presidente de Guatemala con su chumpa de militar, así, con sus estrellas, haciendo así con Juan Orlando, como planeando un retorno que al final es marginal. Ya Trump te dijo, no ha sido capaz de hacer el trabajo. Lo que es evidente es que las fronteras, la porosidad de las fronteras es increíble. Y ya lo sabía. Le dicen a la gente, paren acá y se van por otro lado. Pero mira, 3.2 millones de guatemaltecos, ¿cómo se han ido? No se han ido en grupo, no se han ido en caravana. Este no es nuestro modelo de migración. Nuestro modelo es por ríos, por llanta, por la bestia. Puede acabar siéndolo. Puede acabar siéndolo. Como siga esto así, estamos hablando de que al ir en grupo están recibiendo ayuda de la gente. Cuando te vas 10, no recibes tanta ayuda y tanta pero es como se ha ido la mayoría. Posiblemente ahora la crisis económica afectó también aún al migrante y ya no tenga lo que el coyote le pida y entonces de caravana. Ya no tiene ese dinero. El Salvador está en la formación de caravana para salir ya esta semana, ¿verdad? Por ahí se habla este sacerdote que está a cargo de la Casa del Migrante, ¿no? Yo creo que Casa del Migrante se llama aquí, ¿verdad? Sí, en Guatemala. El padre Mauro Bercelet. Él también hacía un llamado y me parece sensato, me parece correcto el llamado que hacía él acerca que vamos a ver esta y otras caravanas más, y a mí no me sorprendería ver caravanas de Nicaragua, digamos, gente que lo que hablaba de un posible cambio de modelo. El primer modelo era ese en grupo pequeño, en la clandestinidad lograban llegar. Pero ahora, aún así probable es que logren cruzar la frontera a Estados Unidos. Eso ya es otra cosa, digamos, ahí hay una frontera que no es tan porosa y va a haber una maquinaria espectacular que se pone en funcionamiento. Nuestra maquinaria es muy débil y cuando tú dices, bueno, es que fíjense, incluso en el intento del puente, tú veías a la caravana, se pasó por delante de los PNCs como si fuese una cosa de mantequilla. El trabajo, y eso Trump incluso lo reconoció en algunas declaraciones, el trabajo, pongan en todas las comillas que quieran, lo hicieron las autoridades mexicanas. O sea, fue México el que más hizo trabajo para decir, mire, quédense aquí, les damos visas de aquí, o vamos a impedir su paso a través de estos mecanismos de fuerza. Pero Guatemala, es que cuando ves a esos dos reunidos, que su política no ha hecho absolutamente nada, diciendo y anunciando, no, la política de retorno seguro, estás haciendo el ridículo cuando el mismo presidente que te pidió, porque fue este presidente el que, bueno, pidió, ordenó que tú lo parases y que te amenazó con cortarte la ayuda, te está diciendo, ya hoy, 22 de octubre, a las 7:57 de la mañana, ya te dijo que no has hecho el trabajo. O sea, tú deja de hacer el ridículo, tu política no ha sido efectiva. No digo que le estábamos exigiendo que lo fuese porque sabemos que es muy difícil que se pueda parar algo como eso, pero desde luego no me hagas show y no me intentes mentir diciendo que sí lo ha sido. No lo ha sido. Habrán retornado 500, 400, 600 que se han cansado. Hay 7.000 ya en México. Ya el daño, entre comillas, a lo que te pidió que hicieses Trump ya está hecho. Y decir todo lo demás es hacer el ridículo. Ahora lo que vamos a entrar es de llegar al lado de Estados Unidos, de la frontera con Estados Unidos, es otra crisis humanitaria con niños. Porque ahí se repite el drama aquel de la separación de familias. De tolerancia cero. El de cero tolerancia que impuso el presidente Trump. Esto no sé si va a seguir implicando la separación de los niños de sus familias. Y la cantidad de niños que va también, ya ¿verdad? Cómo llegue a ser eso, o sea, ese freno, eso ya es otra historia. Bueno, según el New York Times, hay una alternativa a esta separación de familias, lo que han publicado ellos hoy. La administración Trump se estaría pensando dos alternativas de llegar esta caravana a la frontera y de llegar estas familias. La primera es que se le pediría a los padres de familia si ellos deciden dejar en resguardo de las autoridades estadounidenses a los menores. O se les regresa con todo y niños.
tendrían que pasar el momento, todo este proceso en cárcel, juntos, para en familia, hasta que el proceso camine. Otra de las alternativas es agilizar este proceso de deportación, porque algo que según el New York Times reporta, algo que sí puede disuadir a la gente de integrar estas caravanas es que las deportaciones sean casi automáticas. Esto es lo que ha publicado este medio estadounidense, pero sigue siendo un drama de qué van a hacer las autoridades norteamericanas en el momento en que llegue esta caravana a la frontera sur. Hay que escuchar bien a lo que dijo el señor embajador en la frontera, digamos, en la visita que hizo. Porque él básicamente fue a decir lo que había dicho en un video, ¿verdad? Que no van a pasar. Ojo que sí, nuestras condiciones de frontera son bien precarias, son porosas y son todo. Ahí tenés, ¿cómo se llama? Desde satélites, drones, hasta máquinas que perciben el calor, movimiento. Uno sí ve ahí, es impresionante, ante los ¿verdad? 7.000, 8.000, los que acaben siendo cuando lleguen a la frontera, una enorme dispersión de gente que va a intentar ya colarse individualmente y ya no en caravana, sino ya no en caravana. O sea, eso de entrar en caravana en Estados Unidos creo que eso sí no va a pasar. Pero como viaje, el tema es si la población, y sobre todo población, como decía Estuardo, que no tiene dinero para pagarle al coyote porque son de $5.000 a $10.000 lo que cuesta el viaje, si empiezan a ver esto como una alternativa a hacer el viaje de forma más efectiva y viable, vamos a decirlo así, para llegar a la frontera de Estados Unidos, y luego ya en la frontera de Estados Unidos cada quien que se busque la forma manera de pero fíjate que cruzar. Es bien difícil, la frontera de Estados Unidos no es nada fácil, digamos. Pero igual mira cuánta gente entra. Sí, cuánto ha entrado, pero otra vez ha sido en el modelo coyote, ¿verdad? Ha sido en el modelo. Sí, pero es que ahí es donde tiene sentido que en ese momento, tú ya has hecho todo el recorrido. Has pasado y luego ya México. En ese momento ya te ocultas, ya ves cómo ya ves túnel, si le pagas en ese momento, en esa última etapa. Pero en ese momento es cuando entran los drones, los satélites, los perceptores de calor, siempre de todo, va a haber van a parar a un número, pero va a siempre pasar. se va a ver otros que van a pasar por muchos muros que pongan. O sea, esa es la parte que el gobierno de Estados Unidos se va a tener que enfrentar a esa realidad, que los migrantes van a seguir llegando a su país porque siempre hay formas, igual que la droga entra, siempre hay formas de hacer entrar a las personas. Y los niños, que ese tema central. Tema delicado. Ese tema es... Pero tenemos que hablar de otra cosa, ¿eh? Vamos a la pausa, regresamos con más. Sí. SF Recortes Trump. Al volver, poca información del gobierno de de las presuntas capturas de ISIS y de otros integrantes de las... Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Les saluda Sara Guerrero y es momento de presentarles el informe climático para el resto de la jornada, específicamente para la meseta central. Tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos 3 días para Ciudad Capital. Tenemos una mejoría considerable en el clima, tenemos todavía algunas lluvias dispersas, sin embargo, descienden para hoy a 0 las probabilidades de lluvia para la meseta central. Las temperaturas van a estar bastante cálidas, oscilando entre 24 y 25 grados centígrados al filo del mediodía. Descienden nuevamente las temperaturas por hora de la noche entre 15 a 17 grados centígrados para que usted también lo pueda tomar en consideración. Y finalizamos con información referente al sol. Observamos en pantalla la hora en la que amanecemos y en la hora en la que atardecemos. En algunos puntos de la ciudad tenemos bancos de niebla al inicio del día para que usted lo pueda tomar en consideración y tome sus precauciones. Recuerde que si conduce pues en automóvil, tener las luces encendidas para poder ver y también para poder ser visto. De esta manera nosotros concluimos la información referente al clima. Muy buenas noches. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro. En este último bloque hablaremos de alguna información que ha surgido desde el organismo ejecutivo
que ha sido difícil de confirmar. Ya lo decía el presidente Morales en aquella reunión de Alianza para la Prosperidad, en donde como parte de los resultados de su gobierno, él hablaba de la detención de arriba de 90, casi 100 integrantes de ISIS, el grupo terrorista, y también información que ha surgido por medio de otros medios estadounidenses en donde reportan que las autoridades guatemaltecas informan que en las caravanas de migrantes han sido detenidos y pues integrantes, personas provenientes de otros países como Bangladesh, África, y que esta información no ha podido ser confirmada. El organismo ejecutivo aún no ha dado toda la información acerca de estas capturas o detenciones. ¿Qué está pasando con la información que emerge desde la presidencia y que pareciera que se pierde ya en los pasillos de los ministerios y de las secretarías y que no llegamos a contrastar, a confirmar esa información? No podemos incluso decir que el gobierno está diciendo mentiras, porque no podemos ni siquiera decir eso. Simplemente la información no llega y nosotros estamos esperando cómo saber más de lo que el presidente ha dicho o de lo que han dicho los funcionarios. Uno entiende estas informaciones de seguridad hipersensibles y cómo los estados siempre tienen como sus esqueletos en el closet. No deberían tenerlos, tenemos que intentar que tengan los menos posibles y que estén justificadas las restricciones de información en casos muy concretos. Pero el problema es cuando tú tienes a un presidente diciendo hemos atrapado a 100 personas asociadas a ISIS y los hemos deportado, porque es exactamente lo que dice. No dice los hemos mandado a Guantánamo, dice los hemos deportado. Y después tira la piedra y esconde la mano. O sea, PNC, ¿saben algo? Ejército, ¿saben algo? No sabemos nada. Mira, si era tan top secret, si era algo que no podías decir, no lo digas. No lo digas en un evento que está siendo transmitido en directo y que la prensa lo va a reportar. Si de verdad pasó y era tan sensible a la seguridad nacional e internacional y te pidieron los aparatos de inteligencia y seguridad de Estados Unidos que no dijeses nada, no lo digas. ¿Qué ha pasado? Con esa información ha habido un montón de distintos medios, sobre todo asociados a conservadores y algunos de ellos asociados directamente a mecanismos de propaganda y mentiras y fake news, que están diciendo 100 terroristas han sido detenidos en Guatemala. Lo ha dicho el presidente de Guatemala. Y seguimos otra vez con esa pared que nos dice, pero no podemos decir nada. Bueno, perdón, si hay aquí unas redes terroristas sofisticadas en Guatemala, no queremos los detalles del caso, pero sí creo que la ciudadanía debería poder tener más información sobre cómo ha funcionado eso. Y tiene que haber un registro que el Estado, las cosas que haga, tiene que registrarlas y tiene que ser lo más abiertos posibles a dar esta clase de información. Pero como ahora, en la lógica de las elecciones de medio término de Estados Unidos, es un arma, funciona, digamos, ahorita como porque es útil. El Partido Republicano o partes del Partido Republicano con Trump a la cabeza se han puesto en el discurso del miedo más descarado, pues, bueno, funciona fantásticamente bien decir que hay 100 terroristas detenidos en Guatemala o que hay gente de Bangladesh y África, que es lo decía una periodista de Fox hoy en su cuenta de Twitter, información provista, por lo que decía la misma cuenta, por la Secretaría de Inteligencia Estratégica. Creo que el guatemalteco tiene derecho a saber, los periodistas tienen derecho a preguntar, mire, ¿dónde está el de Bangladesh? ¿Dónde están los de África? ¿Dónde están los miembros de las maras que ustedes han identificado dentro de la marcha? Solo porque creo que la ciudadanía en este contexto merece saber y que no solo sea utilizado como una información que se suelta, se mete miedo especialmente al público estadounidense y aquí no se sabe más nada. Se sabe nada. ¿Qué está pasando con esta información que es difícil confirmar, que sale por otros medios o que dice el presidente en alguna reunión de carácter internacional, pero que no podemos conocer más profundidad de esas declaraciones? Es que, mira, para principiar, si hubiésemos nosotros hecho eso y digo nosotros como Estado, yo como ciudadano, me incluyo ahí, ¿verdad? No como habitante, sino como ciudadano, todos mis derechos y todo, pagador de impuestos también, que esa cantidad de terroristas ahí en Guatemala ya nos hubieran atacado, mínimo.
por lo menos un par de bombas hubieran tirado para... bueno, no creo que el objetivo fundamental de ISIS sea Guatemala. No, exactamente, pero por eso te digo, no hubiese pasado desapercibido. Es increíble, pues no lo puedo creer. Pero, Estuardo, si hace sentido... 100 terroristas, Daniel, pero son 100 terroristas. Utilicen... Imagínate, no te llevo a Estados Unidos, te llevo a España. Imagínate 100 terroristas en España. Pareciera algo yo solo probable. Digo, hace sentido que terroristas puedan utilizar, primero, gobiernos corruptos que venden pasaportes y identificación, y fronteras porosas para pasar a Estados Unidos sin que sean registrados como terroristas. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. De ahí a que sea realidad es otra cosa, pero tiene sentido. Y siempre ha sido un potencial riesgo de los que ha tenido muy alerta a los estadounidenses. Ahora bien, que te digan 100 terroristas y encima los deportaron y no te den más información, eso ahí es donde imagínate que descubrimos los 100 terroristas y los deportamos. Ahora, preguntas aquí, para relaciones exteriores, para migración, para la ministra, para el presidente. ¿Quién les dio los pasaportes a estos terroristas, presuntos terroristas? ¿Cómo entraron a Guatemala? ¿Desde dónde venían? ¿Qué apoyo recibieron para llegar aquí? De acá. Digamos, ¿entraron con sus propios pasaportes? Sí. ¿Con pasaportes de su país? Entonces, toda esa información... ¿Eran pasaportes falsos? No la tenemos. ¿Quién las dio? ¿Quién lo dio? No la tenemos. Si aquí los obtuvieron, todo eso. Voy al punto que, aunque sea lugar de paso de terroristas o presuntos terroristas, creo que primero no se debe estigmatizar por la nacionalidad de alguien. ¿Ya? Decir, es que es de tal país y por lo tanto, ¿verdad? Creo que esa es la correlación es falsa, ¿verdad? No, de hecho es al revés, ¿verdad? Sí, es que, el hecho de que seas de Irak no te hace de ISIS automáticamente, es al revés. Sí, y entonces, la mayor parte de gente que es de Irak no es de ISIS. Pero ellos dicen que los que pasaron eran de tal y tal nacionalidad. Y por lo tanto, entonces, y fueron apresados en cuanto eran terroristas. El estereotipo que está lanzando ahí es equivocado. Es totalmente, y la lógica hasta ahí se ve. Yo vuelvo a decir lo mismo, es que ¿dónde está la información? Nadie dice que, esto puede ser, es un potencial peligro, y el mismo presidente Morales le dice al vicepresidente Pence, y ustedes tienen información al respecto. O sea, está diciendo, ustedes están enterados. Bueno, eso es lo que dijo. No estoy mintiendo solo eso es lo que dijo. De ahí a que eso exactamente sea lucha contra el terrorismo y se ha desactivado células yihadistas aquí en Guatemala, es otro tema. Porque otra cosa es que esté contando a la gente de países musulmanes que no tenían bien los papeles y que los deportaron de una vez. Eso es otro tema y no necesariamente tiene que ver con terrorismo. Bueno, pero la cuestión es que al final de cuentas... Creo que a lo más que llegamos es a la 19 calle de la zona 1. Se pregunta y no hay mayor información, se pregunta. Pero no te ríes de esto porque puede ser un potencial peligro. ¿Le crees? ¿Crees de No. Y además, te voy a decir una cosa. Es que lo creo, es increíble, me parece tan ya algo hubiera pasado. No, claro, y digamos, ya tendríamos que tener un guamazo que tendríamos que tener mucha más información, pero me parece tan irresponsable tirarla así y luego decir, no, y si lo tenés, no lo decís. Es que lo peor es decirlo. Y luego lo que a mí sí me sorprende es, dentro de la policía, dentro del ejército, ¿quién trabaja política antiterrorista y yihadista? ¿Quién es el grupo experto que es capaz de identificar a esta clase? Porque uno que conoce las instituciones de seguridad, yo no sé quién hace ese trabajo. Ni a los mareros de donde yo vivo en la zona 18 pueden identificar. Menos, creo yo, a estas células más sofisticadas. Disculpen que me ría, pero es que... Bueno, llegamos al final de esta hora de análisis, señores. Solo una cosa, estas risas, culpa suya, señores del gobierno, del ejecutivo, que no dan información. Porque al final la gente se pone a especular chiste, y obviamente acaba haciendo chiste porque parece un chiste. Parece un chiste. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, a usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.